Hola a todos. Si no comen gluten o tienen mucho cereal de cualquier tipo en casa, o bien tienen peques o personas que necesitan llevar lunch saludable a sus trabajos o escuelas, esta receta es especial para ustedes. Son unas barritas que se hacen con solo 3 ingredientes, no necesitan horno, se hacen en menos de 5 minutos y duran por bastantes días. Además, no tienen azúcar refinada, ni bombones, ni nada de esas cosas. Así que si quieren aprender a preparar esta receta, no se vayan porque comenzamos. Para hacer mis barritas yo utilizaré cereal de arroz inflado. Es bien fácil de encontrar en cualquier supermercado. No tienen azúcar. Recuerden que entre más puro el cereal, mejor. Pueden utilizar cualquier tipo de cereal, como por ejemplo este que es de avena. Son comúnmente llamados Cheerios. Hay de muchos tipos. Y si incluso sus peques son bien adictos a algún cereal, pueden utilizar también como estos con sabores: chocolate, canela, manzana, el que gusten y el que tengan a la mano. También pueden utilizar quinoa inflada o amaranto inflado. Usaremos crema de cacahuate, puede ser crema de almendras o también crema de avellanas. El chiste es que sea lo más casera posible para que no contenga azúcar, pero puedes utilizar de las comerciales. Si observan, la mía le dejé cacahuates muy enteros, así es como me gusta. Como no tiene azúcar, le vamos a agregar miel. Puede ser miel de abeja, miel de maple o incluso miel de agave. Cualquier tipo de sirope espeso también te sirve. Si tu miel o tu crema están demasiado duras, puedes ponerlas un poquito en baño María, así sobre un sartén con poquita agua, y lo mezclas nomás a que se ablande. No lo vayas a cocer de más porque luego se seca. Cuando ya tengamos mezclados estos dos ingredientes, ahora es el momento de agregar el cereal, así de facilito. Vamos a agregarlo de a poco. Recuerda que el cereal no debe de tener azúcar a menos de que tú lo prefieras. Incluso mucha gente usa de esos que son frutilupis. Esos sí que tienen azúcar y tienen color. A los niños les llaman bastante la atención. Hay que mezclar con mucha paciencia porque esto se va a tardar. Además, debemos de tratar que todo se vaya integrando, o si no, te van a quedar pelotitas de crema por un lado y cereal sin humedecer por el otro. Listo, esto es lo único que necesitamos para nuestras barritas, pero como opción le puedes agregar cualquier cosa que tengas a tu disposición. Yo voy a agregar unas pocas de chispas de chocolate, pero puedes agregar también frutos secos o puedes agregar semillas o lo que gustes. El chiste es no pasarte de 2 cucharadas. Estas chispas de chocolate no tienen azúcar. Hay que agregar primero una cucharada y mezclar bien. Luego agrego la otra y mezclo suavemente. Ahora sí estamos listos para hacer nuestras barritas. Para ello vamos a necesitar un molde cuadrado. Pueden utilizar cualquier tipo de molde, no hay problema si no tienen cuadrado, nomás las barritas les van a salir con otra forma. Hay que procurar engrasarlo con un poco de mantequilla y poner en el fondo papel encerado o papel para horno, para que no se nos vayan a pegar y sean más fáciles de manipular. Vertemos toda la mezcla de las barritas y vamos a acomodar suavemente sin presionar mucho para que los cereales no se quiebren o se rompan. Me gustaría mucho saber de qué país me están viendo. Si me dejan de qué país o la banderita de su país sería bastante interesante. Espero leerlo en los comentarios. Bueno, sigamos con la receta. Ahora sí, cuando todo esté acomodado, presionamos suavemente. Hay que compactar ligeramente. Y listo, vamos a congelar por 15 minutos. Esto es nomás para que se nos facilite cortar.
Después de refrigerar, estamos listos para meter cuchillo. Vamos a separar del molde con mucho cuidado. Le damos unos meneitos y con eso se suelta. Volteamos y miren qué fácil salió. Le quitamos el papel para horno y ¡tarán! Lista nuestra tableta para las barritas. Ahora hay que cortar presionando. Se van a como apachurrar un poquito, pero no sucede nada. Miren, se cortan facilito. Yo bañé mis barritas con un poco de chocolate sin azúcar. Esto es opcional, es que a mi familia les gustan mucho así. La verdad, estas barritas no les piden nada a las que venden en el supermercado. Además, nos salen a la mitad del precio. Son estupendas, no tienen excesos de azúcares. Las pueden hacer con ingredientes que ustedes saben y tienen en sus cocinas y además están seguros de que tienen la calidad que ustedes necesitan. Pues miren más de cerca cómo quedaron estas barritas. Tienen cuerpo, no están sueltas, no están aguadas y se quedan perfectas por varios días. Vamos a partir una para que la vean por dentro. Miren la consistencia. No se desmoronan tan fácil. La verdad, son estupendas. Bueno, y llegó la hora de la sacrificación. Voy a probar, con su permiso. La verdad, si quieres algunas barritas que no sean tan dulces, pero que tampoco sean de avena o de quinoa o de cosas así, que ya dices, ya chale con eso, pues bueno, esta es una opción muy diferente y que te aseguro que a tus pequeños les va a encantar. Bueno, familia, espero esta receta les haya gustado un montón y la preparen en casa y me envíen fotografías por Facebook. Si es la primera vez que me visitan, los invito a suscribirse sin costo alguno, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. Gracias por verme, gracias por el apoyo, les mando un abrazo grande, Dios los bendice, besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.